el caballo que me sonreía. Nací y me crié en una comunidad rural del estado de Puebla. Desde muy temprana edad me fui a vivir con mis abuelos debido a que mi madre, quien era madre soltera, me abandonó en cuanto tuvo la oportunidad de irse con otro hombre. Mi abuelo era un hombre criado a la antigua, constantemente me golpeaba si no hacía bien cualquier actividad o ante la más mínima muestra de desobediencia, aunque también debo reconocer que estando bajo su cuidado jamás me faltó comida, ropa ni ninguna cosa que a un niño le hiciera falta. Desde poco antes de entrar a la escuela primaria tuve que ayudar en las labores de campo que me ponía a realizar. Limpiar corrales y dar comida y agua a los animales eran las más comunes. La casa de mis abuelos quedaba a las afueras de la comunidad y estaba algo metida entre el monte, por lo que no había vecinos en varias hectáreas a la redonda. Fue cuando yo iba en tercero de primaria que mi abuelo adquirió un caballo negro y de pelo muy lustroso. Según mi abuela, llevaba años queriéndose dar ese gusto y aunque el caballo le había salido algo caro, ella se sentía feliz de verlo tan alegre cuando se montaba en él. Bueno, al principio este animal no tenía nada de raro, se comportaba igual que todos los demás animales, hasta yo mismo a veces me le acercaba solo para acariciarlo mientras comía. Lo cierto es que era un animal bastante hermoso. Lo raro vino la primera vez que el abuelo me puso a limpiar su caballeriza, la cual había mandado acondicionar adentro de una bodega especialmente para el caballo. Al principio comencé a escuchar risillas provenientes del animal, eran risas muy sutiles y leves parecidas a las de una niña pequeña. Me dio algo de miedo, pero creí que era algún sonido normal del animal. Con el tiempo, cada vez que iba a limpiar la caballeriza de aquel animal, las cosas se comenzaron a poner más y más extrañas. Ya no eran risas leves las que escuchaba, ahora sabía que ese animal genuinamente se estaba riendo cada vez que yo entraba. Lo más extraño es que las risas parecían ser las de una niña pequeña. Le dije a mi abuelo que ya no quería limpiar la caballeriza de aquel animal, la cual ya de por sí daba miedo. Era un lugar oscuro y adentro parecía no oírse otro sonido que no fuese producido por el caballo. No le dije sobre las risas porque sabía que no iba a creerme, solo le dije que ese animal me daba mucho miedo y que no quería acercármele, pero mi abuelo, con su carácter recio que lo caracterizaba, solo me dijo que dejara de decir estupideces, que hiciera mi trabajo o que ya sabía lo que me esperaba. Al no tener otra opción, solo seguí obedeciendo al abuelo. Entraba a aquella maldita caballeriza con las piernas temblando, a veces aquella cosa sacaba la cabeza para mirarme en cuanto entraba a aquel lugar, y se me quedaba viendo, como divertido al ver el pavor en el que me encontraba. Yo solo me limitaba a limpiar con la cabeza agachada evitando mirarlo, mientras seguía escuchando esas risas. Yo tendría solo 8 o 9 años en ese entonces y sé que quizá crean que lo que pasaba era simplemente producto de la imaginación de un niño, pero sé que no es así porque no me pasaba con ningún otro animal de los que el abuelo tenía. Con el tiempo comencé a tener pesadillas, por las noches soñaba que aquella cosa de repente entraba a mi cuarto y ya estando adentro se comenzaba a parar torpemente sobre sus patas traseras con lo que su cabeza raspaba el techo. En mi sueño esta cosa era mucho más aterradora, su cabeza ni siquiera tenía piel, su cara se veía con la carne viva como si alguien le hubiera arrancado el cuero y solo lo hubiera dejado con el músculo y el hueso expuesto. Luego comenzaba a caminar tambaleándose solo para pararse al lado mío y balbucear palabras. Balbuceaba algo muy rápido y caótico, algo que no podía entender. Despertaba aterrado y llorando. A la única persona que le hablé de todo esto fue a la abuela, pero ella solo atinó a llevarme a la parroquia del pueblo a rezar. Decía que seguramente solo estaba algo perturbado. Un día el tractor del abuelo se averió y no le quedó de otra que vender al animal. Recuerdo la última vez que entré a limpiar aquella caballeriza, ahí estaba ese animal como siempre mirándome. Cuando salí volteé para atrás y casi puedo asegurarle que aquella cosa tenía dibujada en la cara la sonrisa más horrible y retorcida que he llegado a ver. Era como si los extremos de la boca se le hubiesen extendido casi hasta llegar a las orejas, la lengua le caía y babeaba. Miré esto solo por un instante y salí corriendo. Poco después de eso el abuelo vendió aquel animal, y lo último que supe es que el hombre a quien se lo había vendido había muerto al caerse de aquel caballo estando muy adentro en el monte. Yo me mudé a la capital en cuanto pude valerme por mí mismo, pude estudiar una carrera y ahora ya casi no me gusta salir de la ciudad ni las actividades de campo. También desarrollé una fuerte fobia y aversión hacia los caballos, que aún a día de hoy de adulto hace que me dé pánico si alguno de estos se me acerca.